Hola, mi nombre es Oswaldo Vázquez Sánchez y les voy a hablar sobre derechos y obligaciones de la ciudadanía mexicana. Y también mi equipo lo conforma por Karime Fernández Angulo, Aleida Mariana Chávez Álvarez, Dulce Berenice Castro Rivas y Ángel Ricardo Inunza Rojo. Bueno, yo me voy a basar más que nada en lo que son las obligaciones de los ciudadanos aquí en México y pues una de esas es desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos, como desempeñar los cargos consejiles del municipio donde reside, las funciones electorales y las del jurado. Un ejemplo son como las votaciones que hay aquí en el municipio de elección del gobernador y todo eso. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo que subsista, así como también inscribirse al Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinan las leyes. También, también otra obligación es la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y expedición del documento que acredita la mexicana, la ciudadanía mexicana. Son servicios como de interés público y por tanto la responsabilidad corresponde al Estado y a los ciudadanos para que se lleven a cabo esa ley. También alistarse en la Guardia Nacional, que ahí viene en lo que es pues más que nada hacer tu servicio si te toca, pero eso ya es en el momento de que cumples la mayoría de edad y se tiene que ver. Como también otra obligación es votar en las elecciones y consultas populares en los términos que señale la ley, que es lo que hacen los adultos para elegir al presidente. Son las elecciones que se dan cada cierto lapso de tiempo. Bueno, esto es todo. Buenas tardes, mi nombre es Aleida Mariana Chávez Álvarez, soy del grupo 311 y yo voy a hablar sobre qué son los derechos y las obligaciones. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. La obligación, la obligación es un vínculo jurídico que nos constringe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. O también la esencia de la obligación no consiste en convertir algo en cosa o servidumbre nuestra, sino en competir a otros para darnos, hacernos o prestarnos algo. Los derechos son algo que nos dan desde que nacemos, porque eso es como lo que nos ganamos, es decir, por ser ciudadanos mexicanos. Pero ya las obligaciones es algo que nosotros tenemos que hacer como mexicanos y ya es como más a fuerza, se podría decir. Muchas gracias. Mi nombre es Dulce Berenice Castro Rivas y yo les voy a hablar de cuáles son los derechos de los ciudadanos mexicanos. Uno de ellos es votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, expresarte libremente, tener salud, una vivienda digna, una familia, a la nacionalidad, seguridad jurídica y votar en consultas populares. Yo hice este pequeño cartel con algunas palabras pues que simbolizan lo que se puede tener aquí en México, como pues podrían ser derechos, deberes, responsabilidad sobre todo, obligaciones que son muy importantes y pues respeto siempre. Hola, mi nombre es Karime Fernández Angulo, soy del grupo 311. Les voy a hablar sobre el tema de los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Me voy a
a centrar en el aspecto de la diferencia entre estos dos conceptos. Para empezar, voy a hablar sobre qué son cada concepto, un poco breve. Y bueno, los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y estos son generalmente provistos por el Estado. Las obligaciones son compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que no existen derechos sin responsabilidades y viceversa. Las obligaciones y los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la buena convivencia social y la relación entre las instituciones y las personas. Esto quiere decir que pues fueron creadas para que exista igualdad entre los dos aspectos, entre el Estado y la sociedad. La diferencia entre los derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades a los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. Así pues bien, cada parte está beneficiada en ese aspecto. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Ricardo Insunza Rojo. Les vendré hablando sobre los derechos y deberes y un poquito a profundidad sobre los derechos ciudadanos. Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos. Los deberes son las obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Los derechos y los deberes pueden estar asentados en diversos instrumentos legales que van desde la constitución de cada país hasta acuerdos mundiales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada y promovida en la Organización de las Naciones Unidas. Cuando dije sobre los derechos, que los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social, pues eso viene siendo desde mucho tiempo, ya que pues estas normas nos procuran a estar estables en términos sociales, porque si no, no se respetaría a nadie por cómo es y dónde vive. Los derechos ciudadanos son las disposiciones descritas en la constitución de cada país y se garantizan dentro de este territorio. También son llamados derechos fundamentales. O sea que pues puede que sea diferente los derechos ciudadanos en Estados Unidos que en México. Pues eso quiere decir. Por ejemplo, un ejemplo sería que en la ciudad de Atenas los derechos nomás servían para los atenienses, las personas que vivían ahí en la ciudad de Atenas, no para extranjeros. Pero hoy día existen los derechos humanos que son todos iguales para todos. Los derechos ciudadanos están amparados por las leyes y las instituciones jurídicas nacionales y deben ser procurados por todos los estados. Si bien los derechos ciudadanos parten de los derechos humanos, cada estado procura aquellas disposiciones legales que crea convenientes para proteger su soberanía y sus ciudadanos. En ese sentido, los derechos ciudadanos pueden variar, pero en términos generales se clasifican en dos tipos: derechos civiles y políticos. Son los derechos que protegen a los ciudadanos contra posibles acciones del Estado y le garantizan su inserción en la vida civil política de su país. O sea, sería el votar.